Y si ayer les ofrecíamos en nuestro magazine la entrevista que manteníamos con el realizador puntoambrieño Antonio Palomino, Nono Palomino, por esa ayuda a la producción que ha entregado por primera vez el Ayuntamiento de Punta Umbría en el certamen de cortometraje, en el certamen de corto digital, hoy le vamos a ofrecer otra de las entrevistas que hemos mantenido este fin de semana con Carla Vadillo, que ha sido miembro del jurado del certamen. Es una periodista y realizadora de Ecuador, de Quito concretamente, de la capital, y ella nos hablaba de este certamen, nos hablaba de la calidad de los cortos que se han presentado y además nos traía también un regalo de un documental que ha realizado sobre un cantautor ecuatoriano, concretamente sobre Jaime Guevara, que lleva el nombre Entre Cuerdas Libertarias. Con Carla Vadillo estuvo charlando nuestra compañera Esther Gómez. Hoy estamos con Carla Vadillo, bienvenida a Punta Umbría, aunque ya lleva unos días aquí, ha venido casi directamente de Ecuador, ¿no? Así es. Donde viene. Y ella es difícil de definir porque es viajera incansable, además de periodista, realizadora, etcétera, etcétera. Y creo que a ver si en esta entrevista desgranamos un poquito todo lo que, bueno, un montón de facetas, porque además creo que danza tradicional también hace. Sí. Bueno, una persona inquieta, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y estás aquí para participar en este certamen de cortos y además creo que luego vas a participar en el Salón de También, literatura, con el mismo ¿no? documental, sí. Bueno, pues entonces quiero que no... Antes que nada, bueno, Te lo cuéntanos. indico. Este es el documental que ya ha venido un poco a presentar, ¿no? Sí, sí. Se llama Entre Guerras. Se llama Jaime Guevara Entre Cuerdas Libertarias. Que Jaime Guevara es el personaje principal, digamos, del hilo conductor de todo el documental, que es un cantante anarquista, es un cantor, un trovador y muy comprometido a lo largo de toda su vida con las causas sociales y tal. Entonces él... mi idea era contar un poco más acerca de su vida porque casi nadie conoce al Jaime de antes ni después de cuando empezó a componer música que tenía que ver. Él es muy, muy bueno porque siempre con los políticos ha creado una canción exacta para cada gobernante, para cada diputado, entonces nadie se salva de él les tiene, y entonces eso ha sido muy bonito. Pero Jaime es más que eso, Jaime como ser humano, Jaime como pensador, como filósofo, digo, como todo, y como amigo y como persona también es muy bueno. Entonces, hay hechos también que yo topo, como el rock, la democracia, la impunidad, la represión, el mismo anarquismo que a veces lo vemos con susto y a veces decimos que los demócratas supuestos son los que en realidad nos llevan al caos. Entonces, ¿qué mismo hay de cierto o no? En eso es lo que se pretende contar. Y eso es lo que cuentas en este Y eso es lo que cuento en el documental. Que se va a poder, bueno, o sea, sí. nuestros televidentes lo verán a título pasado, pero ya se puede ver en el sí, se puede ver. Ya, de hecho, ya pasó aquí en Punta Umbría, pasó en Edita, que organiza Huerto Estabil, y yo no pude viajar, pero bueno, ahora se han dado las posibilidades y todo, y he podido viajar, entonces para presentarlo yo misma, ¿no? Y va a presentarse en el Salón Iberoamericano también, y para mí es hermoso porque este documental en particular no recibió un solo centavo de nadie. Lo hice, como tú dices, más o menos mujer orquesta, porque yo misma cargaba las cámaras, tenía un amigo que me ayudó con las cámaras, con la cámara, otro con el montaje, dos con la edición. Y bueno, la gente que me colaboró con las entrevistas y con todo eso también, y la música un poco, pero de ahí, bueno, me movía de aquí para acá, pero eso es lo lindo porque hay noches enteras que yo no dormía, pero tú ves el resultado luego. Entonces, que la gente en algo salga de la sala y diga, yo no sabía que pasó eso, o mira, eso pasó en el 88, porque hay una cuestión que es la memoria, la amnesia, ¿no? La memoria colectiva, que nosotros a veces nos olvidamos. Y por ejemplo, allá en Sudamérica es muy común que un político sale ahora que nos hizo una serie de barbaridades y después llega de unos ni siquiera muchos años y todo el mundo lo está aclamando. Entonces también acordarnos de eso, de la gente que estuvo atrás de los asesinatos, por ejemplo, de los hermanos Restrepo y que siguen ahora en el poder. Entonces uno ahora que va a elecciones, no, mira, ya pasó esto y todo. Entonces, claro, enseñarle o recordar un poquito que después se olvida porque se tapa o se ponen cosas para que los políticos hacen para que la gente se olvide. Exacto. Y todo esto pues les recuerda un poco que a la gente que y de una forma amena, porque tú mezclas música con eso, entonces bueno, te va quedando, no vas a recordar, mira, porque te digo, él tiene canciones, trato de intercalar un poquito las canciones, y ahí en este caso que te digo que fue en el 88, fue en un gobierno de derecha. Sin embargo,
León Febres Cordero, que es este político, sigue todavía de alguna forma mandando, ¿no? Como las grandes mafias ahí. Entonces, bueno, la gente después de eso dice, no, mira, y siguen, y estos son los que están. Entonces, por lo menos tiene un poco más de conciencia a la hora de tomar una decisión, que eso es importante. O sea que me imagino, por lo que hemos estado hablando y por lo que acabas de decir, que te gusta el periodismo de la realidad, ¿no? Enseñar de lo que hay y recordar que eso es lo que hay, Es ¿no? que justamente eso, y bueno, se mezclaba un poco con lo que yo, en realidad yo me gradué, mi incorporación fue 2 días antes de venir a España, pero yo en medios ya trabajé desde mucho antes, de muy jovencita, hice radio, hice de reportera política en un diario y también, bueno, hice un poco de televisión. Pero yo me di cuenta que a pesar de lo que es difícil a veces, y sobre todo en grandes medios, ¿no? Siempre hay que ser creativo y nunca dejarse, como nosotros decimos, pisar el poncho, que es una expresión muy común allá. Es decir, nunca dejarte ganar la moral y ser creativos, como decía Martín Barbero, no ser carga ladrillos. Si puedes aportar en algo, claro que puedes. No eres tú el dueño y es tan difícil, pero si no te quieres que te callen y quieres decirlo, hay formas de decirlo. Entonces, eso es más o menos lo que yo quería. Y, por ejemplo, el cine es una muy buena opción, fuera de este medio, fuera de lo mediático e instantáneo, es una buena opción como una visión más independiente, puedes mostrarlo. Y se lo he demostrado, y ahora el documental está al otro lado del mundo. Cuando se lo hizo, ni siquiera yo me imaginaba. Pero y es lindo poder compartir eso. Mientras más lleguen, mientras más gente, y si de aquí esto se va a otros lados, como ya pasó y se lo proyectó en Bogotá, por mí encantada, porque la idea es compartir. Claro, me imagino que eso tú lo haces con tus medios, tus noches sin dormir, tus amiguetes, así, hacerme un favor y tal y cual, pero si se está expandiendo al mundo es porque tienes una historia real, importante e interesante, porque los problemas que afectan a la humanidad son los mismos en todas partes, básicamente, ¿no? Ya, exacto. Y por ejemplo, con el concurso de aquí, bueno, es la primera vez que yo estoy, pero, y en general con otro concurso, eso sí también quisiera que quede claro, que a veces no se tienen los medios suficientes, o si no se tiene toda la tecnología. Si es que hay un contenido y un trabajo que tú ves que si lo hay pensamiento, hay ideas tras de eso, vale la pena, porque de nada me sirve tener toda una, digamos, una tecnología de primera y, bueno, cámaras de primera y todo, pero si es que no hay nada de fondo, es lo mismo que no hay, es lo mismo que yo digo basura, pero porque va y nadie lo recuerda y no se trata de eso, se trata de generar más conciencia. Y ahora que has tenido oportunidad de ser jurado, que has visto todos los cortos que sean, porque el corto también es una manera de hacer todo esto, con poquitos medios decir muchas cosas. ¿Cómo ves la calidad de los trabajos que se han presentado al certamen? Bueno, hay uno que me llamó muchísimo la atención, no creo que puedo hablar mucho de eso todavía, ¿no? Pero en todo caso me parece que, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que yo te decía, que a veces ni siquiera se necesita incluso grandes elaboraciones ni grandes escenarios para poder contar un mensaje. El momento que uno tiene una historia y quiere contarla, entonces ha habido trabajos que sí, se ven buenas intenciones y hay otros que, bueno, lo logran mejor. Hay otros que, pues, sin embargo, se quedan como en todo concurso, ¿no? Pero por lo menos se puede decir que sí hay, de pronto hay algunos que me han llamado mucho la atención y uno que me ha gustado muchísimo. ¿Qué ha sido tu favorito? Ha sido mi favorito, que lo voy a restaurar hasta cuando lo vean. Pero bueno, ya cuando todo el mundo vea esta entrevista, pues ya se sabrá, porque nosotros la hacemos previo a la deliberación o la entrega de premios. Yo creo que la han leccionado, han dicho no vaya a decir todavía quién ha ganado, pero bueno, ya se dirá y ya lo veremos. En todo caso, te puedo decir que es una historia que parecería muy simple, mucho más simple de otros que pretenden ser muy, y que al final no te terminan diciendo nada. Y esta es muy sencilla y todo, y tiene un mensaje, que eso es lo que se busca. Claro, porque además en estos cortos es lo que interesa, ¿no? O sea, que con poquitos medios, con poquito tiempo, pero tienes que decir mucho, ¿no? Y entonces es lo que comentaba. Hay trabajos que no dirán nada, pero hay trabajos que con poco a lo mejor sorprenden por eso, por la originalidad o por lo mucho que dicen, ¿no? Y es como una especie de metáfora, y es paradójico que también, como tú dices, muchos dirán mucho, pero al final no dicen nada. Y esta es una prueba de eso, ya van a ver por qué, porque, bueno, no puedo hablar porque dice bastante. Bueno, ese es el que es tu favorito. Es mi favorito. Que habrá coincidido con el resto de los miembros del jurado. Sí, pues los tres coincidimos, fue unánime, entonces ya lo verán ustedes. Pero lo que es la calidad en general, ¿la ves bien respecto a lo que estás acostumbrada a ver? ¿O ves Europa tiene otra visión diferente a América? No sé, es que puedes aportar algo distinto, ¿no? De lo que estamos aquí. Yo el que te digo que escogimos, a mí me pareció muy bien porque tiene... va un rato, ¿puedo hablar?
Es que está pidiendo permiso, pero la dejamos hablar porque cuando ustedes vean la entrevista ya se ha dicho quién es el ganador. ¿Puedo decir quién es el ganador? Sí. Sí, que cuando se ponga la entrevista ya todo el mundo lo va a saber. Eso lo voy a cortar, ¿no? Bueno, el ganador, el corto que ganó fue un anime, se llama El Árbol Seco, y me ha gustado por una cosa en particular y me ha llamado la atención, es que justamente no tiene diálogos, el guión está muy bien armado, porque cuentas una historia, te transmite muchas cosas y no necesitas ni siquiera palabras para expresar todo. Entonces hay otro tipo de elementos cuando la historia está bien construida y bien conectada. Hay otras que en realidad, bueno, por eso se las descartaron, porque no aportan nada nuevo y también porque pueden hablar mucho, pero a la final no. Ahora, en Europa, personalmente sí hay una visión muy interesante, igual que la de Sudamérica, por ejemplo, que no sé cómo es tanto aquí el cine independiente de Sudamérica, pero que son propuestas que a veces no están enmarcadas en lo macro, ¿no? Como a veces, por ejemplo, el cine de Hollywood y cosas ya no hay lugares comunes. Se trata de hacer cine que vaya, por ejemplo, de lo micro a lo macro, ¿no? Historias más personales, de gente real, de gente común y corriente. Eso me gusta mucho del cine europeo también, que vamos, son historias más cercanas a uno, que uno se puede sentir más identificado, a pesar de que sea ficción o lo que sea, tú te sientes ahí. Entonces, eso siempre me ha gustado mucho de acá. Y bueno, acá estamos en Europa, ¿no? Maestros de cine. Son, como yo digo siempre, tanto en literatura como en cine hay maestros muertos, ¿no? Que son los que te dejaron su legado, tanto en cine como en literatura, etcétera. Entonces eso es muy bueno. Y me parece genial que se hagan este tipo de eventos, por ejemplo. Porque bueno, si bien ahora ya no es el primero, digo, ya tiene una trayectoria. Entonces se intenta, yo creo que bueno, y eso sí también yo he hablado aquí, para que cada vez sea un poquito más exigente la cuestión. No, a veces no es está bien que se haga, pero como en todo, ser un poco más exigentes, exigirnos cada año un poco más. Entonces, vamos a ver qué pasa el próximo año y en adelante. Bueno, al momento son 14 años ya, algunos no se pudo celebrar, además el 14 certamen además que cuenta eso con más calidad que cantidad, que quizás es lo más importante, es ¿no? Lo que se quisiera cada vez más. Y en general has hablado de maestros y tal, ¿qué suena en Ecuador de España? ¿Cómo se ve España desde Ecuador? ¿Qué piensan allí de nosotros? En general, bueno, te cuento que nosotros constantemente España está ahí en nuestras televisiones, en nuestras radios, porque gran parte de nuestros ecuatorianos están aquí. Salieron hace algunos años, debes saber, mucha migración de ecuatorianos acá por la crisis económica y social allá. Entonces, hay de todo, ¿no? Nosotros tenían un poco de como, los españoles, que muy racistas, que todo eso, pero bueno, al final, no, yo te puedo dar fe y hay mucha gente que cree así, que yo tengo buenos amigos acá, empezando por Huberto, y la gente que voy conociendo aquí. Entonces, y me consta cómo han hablado también de los ecuatorianos que son muy trabajadores. Les ha tocado, ¿no entiendes?, en condiciones duras, pero por ejemplo, te puedo decir que bien o mal ha sido una fuente, es hoy por hoy España, que es lo que nos acogió. El ingreso que nosotros tenemos por los migrantes que están aquí es la segunda fuente de divisas, ¿no? Casi rozando el primero. Entonces ya ni siquiera las exportaciones de no que éramos más fuertes son los ingresos que teníamos, sino que son los migrantes que están en España, ya ni siquiera en Estados Unidos, sino aquí. Entonces también todo lo que pasa acá, de alguna forma nos interesa más que antes, ¿no? Y pues nada, te puedo decir ya como en la parte cultural de influencias y todo, es bellísimo acá. Hay mucha gente que de alguna forma a mí me ha servido mucho, tanto en poesía como en literatura. Entonces, todas esas influencias nos vamos enriqueciendo, ¿no? Ya tenía una conversación con Huberto en la que hablábamos justamente de la conquista y todo eso. Y yo, por ejemplo, digo, me parecería estúpido pensar que por lo que pasó hace 500 años, y te lo digo yo, que mi parte que va conectada a mis raíces y todo es muy fuerte allá, porque yo vengo en una tierra lindísima que queda en la mitad del mundo, atravesada por la línea ecuatorial y donde pasan cosas maravillosas ahí por la misma geografía.
y toda su riqueza cultural. Entonces, ese resentimiento que se viene dando en contra de los españoles también me parece absurdo. Pero bueno, yo tengo rabia contra esos conquistadores que fueron y sí, violaron a nuestras mujeres y todo, pero ahora, como decía Huerta también, hay intercambio, ¿no? Que bien o mal sí se da y se tiene que dar, ¿no? Así también los incas conquistaron a los quitucaras y a los yumbos y etcétera. Pero hay gente preciosa ahora que también reniega de tipos de abusos de poder o de fascismos o de cualquier tipo de violencia en ese sentido. Entonces, bueno, son compensaciones y así es la vida. Pero yo te puedo decir que la cultura española y la gente española que yo he conocido es preciosa. Es preciosa y quiero seguir viniendo a Punta Umbría, que también me he enamorado de Punta Umbría. ¿Que esta es la primera vez que vienes aquí? Sí, a Europa. A España, entonces o sea, que ha venido directamente a Punta Umbría. A Punta Umbría. Entrada en Europa, o sea que... Tendrá un poema eso. Por lo menos sí, porque esa es otra de tus facetas, sí. ¿no? No, claro, ahora mismo voy a recorrer, es que ese es otro problema. Yo voy a un lugar y ya por poco. Tú me dices que de aquí hay un pueblito cerca de Punta Umbría, lo que sea, que hacen lo que sea, y yo ya quiero ir y conversar con la gente y comer lo que comen y amanecer ahí. Y entonces eso es lo que a mí me llena y... Lo importante para mí es un mensaje, es compartir lo que yo, de dónde vengo, es enseñar aprendiendo y aprender enseñando. Yo no lo veo de otra forma que es la reciprocidad y el trueque, como nosotros decíamos, bueno, acá también ya, sí, pero ya se hacía el trueque con la espóndilos, que es la concha sagrada de nuestra tierra, con la espóndilos y tú les dabas, es de una forma bellísima, o sea, yo digo, nuestros indígenas allá no tenían nada de escuela ni nada y eran sabios. Y eran sabios justamente porque aprendían a escuchar de los abuelos. Y de los abuelos, te hablo de los abuelos de las montañas. Y muchos me quedan viendo y dicen, no, estás loca, pero una montaña te habla. Tú vas solo y tú, por ejemplo, en tu cumpleaños, tú puedes escoger la montaña que tú quieres ir a. Y el viento, yo digo en un poema que el viento es el mejor de los amantes y las montañas las mejores consejeras. Entonces, si tú vas de pueblo en pueblo, de ciudad a ciudad, que en el caso mío es eso, es ir alimentándome de todo, de montañas, de gente, de todo. Y eso a la vez, yo por ejemplo compartiré lo que yo me lleve de Punta Umbría, lo compartiré en Quito. Y lo compartiré si estoy en la China, en San Francisco, y eso es lo que me va alimentando. Entonces, compartir, que no cuesta y es lo más bello de la vida, ¿no? Sí, además es una preciosidad la frase que acabas de decir, ¿no? que compartir es lo más bonito y espero que te lleves una parte buena de toda estancia en Punta Umbría, que por lo menos, si somos tu puerta de entrada a Europa, por lo menos que te lleves una buena imagen sí, de lo que hacemos por aquí. Sí, ahora creo que vas al Salón de Otoño, ¿no? Y vas a leer tus poemas también, sí, ¿no? estoy feliz. Aparte yo no sabía, de presentar este... Porque es que yo soy una poeta inédita, es que eso es lo más chistoso. Y he dado recitales y todo eso, y la gente ha leído... Yo digo eso, si un poema es bueno es porque después de que tú lo lees algo pasa dentro de ti, como todo lo bueno. Si te quedas indiferente, pues no ha pasado nada. Y entonces yo creo que no vale la pena, porque la vida debe ser así. Cuando llegues al fin de tus días, bueno, a menos que mueras en un accidente de tránsito, pero si eres ya viejo, por ejemplo, y si estás en tu cama y te pones a recordar tantas cosas, y es que eso es lo lindo. Si algo se movió en tu vida y ahora te estremeces, es porque valió la pena. Entonces es lo mismo con la poesía, y el día que yo lea también, o sea, leeré con todo lo que yo soy. La fuerza que tengo dentro es la fuerza de mis abuelos, de la tierra que tengo. Bueno, pues yo creo que desde luego hemos podido tener un jurado mejor en este certamen, así que me imagino que querrás volver si te llaman, y nosotros supongo que también querrás volverte a llamar para algunas cosas. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.